Hola, ¿qué tal? Saludos. Recientemente, hace unos cuantos días nada más, en la segunda semana de diciembre, se dio una noticia del lado comercial que me pareció que no fue muy tomada en cuenta por muchos medios de comunicación, cuando menos los de mainstream, que fue unas sanciones punitivas, bueno, es una redundancia, pero estas penalidades comerciales de China a la importación de automóviles de Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos eso causó pues bastante molestia, obviamente. Pero esto es tan solo la última movida de una historia que lleva ya un tiempo largo. Y aparte también se dio un nuevo fracaso más, otro más, de la ronda, o las negociaciones de la ronda de Doha. Y entonces ahí fue donde no pude pensar en otra persona más que Alberto Trejos, mi tocayo. Él fue ministro de Comercio de Costa Rica, negociador del Tratado de Libre Comercio de Costa Rica con Estados Unidos y actual profesor del Incai Business School en Costa Rica. Alberto Trejos, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, tocayo, muchas gracias por llamarme. Gracias. A ver, ¿qué tan grave o qué tanto se está agravando la confrontación o el conflicto comercial entre China y Estados Unidos? ¿Y qué tan importante es, tomando en cuenta que estamos hablando de casi hoy por hoy prácticamente la primera y segunda economía más grande del mundo? Bueno, tal vez empecemos por acordarnos de la gran bendición que es que los dos países más grandes del mundo ahora se pelean con aranceles y no con cosas más duras, ¿verdad? Pues sí. Y sí, pues efectivamente desde el año 2001 en que se da el ingreso formal de China a la OMC y entonces China adquiere los mismos derechos que tienen los demás países miembros de la OMC en relación a al comercio entre sí, empieza a darse una serie de fricciones entre muchos, pero en este caso Estados Unidos ha llevado, si se quiere, el liderazgo. Eh, Quizás no solo por su tamaño y su fuerza, sino también por la naturaleza del comercio China-Estados Unidos. Cuando te refieres al Para, liderazgo, ¿te refieres al liderazgo en las quejas, ¿sí? ¿En las quejas? sí, el liderazgo en las quejas y en las acciones que Ya. siguen después de las quejas, porque ya estamos viendo acciones punitivas y no solo quejas. Ya. Ante lo que se percibe como violaciones de China de sus condiciones de ingreso a la OMC y de las obligaciones que todos los países tenemos en OMC. Por otra parte, si bien es cierto, hay un cierto grado de razón del lado de aquellos países que importan sobre todo bienes industriales de China, al sentir que hay incumplimientos e injusticias, también hay que reconocer, como bien dicen los chinos, que era inevitable que este ingreso tuviera, pues fuera conflictivo y tuviera fricciones por varias razones. Número uno, por el tamaño de China y su enorme competitividad, de manera que los países importadores iban a tener una gran presión de su propia población y de sus propias empresas, sobre todo las empresas, por actuar. Segundo, porque siendo China un país que, a diferencia de la mayoría de los miembros de la OMC, es un país con un sistema de económico que no es de mercado y que además es una economía muy sui generis. Ujú. Entonces, ¿cómo se cumplen reglas que fueron diseñadas básicamente para economías de mercado? Es una pregunta que tiene cierto valor. Pero sobre todo, y esto no lo dicen los chinos, pero creo que todos lo sabemos qué es lo que están pensando, porque la principal incomodidad con China de muchos países no es por si cumple o no cumple las reglas de OMC, sino por la debilidad de su moneda, que le ayuda a exportarle a otros e importarle poco a otros. Y aunque esa debilidad es un gran problema, también no es parte de los compromisos en OMC ni en ninguna parte arreglar ese problema. Pero ahora, tú comenzaste la explicación bastante diplomáticamente porque dijiste la percepción de que China está haciendo cosas injustas en la materia comercial. Pero, pues, tú eres experto en comercio internacional, tú fuiste secretario de Comercio, ministro de Comercio. ¿Es asunto de percepción o realmente China está jugando no con toda la limpieza que debiera jugar? Bueno, este es uno de los casos en los cuales uno quisiera que de verdad se dieran los paneles, porque no es ni tan obvia la falta que no necesitas ni siquiera ver el juicio para saber que es culpable, ni tan obvio el populismo del que hace el alegato como para saber lo contrario. Me parece que sí, claramente, si uno se fuera, si los paneles se dieran,
los incumplimientos de China en temas de propiedad intelectual, bueno, ya ha perdido varios cargos al respecto, en materia de propiedad intelectual son claros. También es claro el incumplimiento de China en una serie de acciones que, si bien es cierto, no violan la letra, sí violan el espíritu de las relaciones comerciales internacionales, como son las barreras a la inversión, las condicionalidades a la inversión y el mismo problema de la moneda que mencionaba yo. Ahora, en el caso específico del arancel a los automóviles, obviamente, si fuera que yo decido un día subir el arancel porque me da la gana, el otro país tendría todas las de ganar, tendría toda la razón. Pero el alegato de ellos es: estoy subiendo los aranceles como medida punitiva por un supuesto incumplimiento del otro. Estados Unidos tiene un mucho mejor récord que China en cumplir este tipo de compromisos, y entonces, de nuevo, habría que ir a ver a dónde se basa este alegato de incumplimiento. Ahora, espero no hacerte una pregunta demasiado técnica al hacerte la pregunta de que cuando tú dices China le va a poner aranceles punitivos a las importaciones de automóviles estadounidenses, se oye una cosa bastante grave, bastante fuerte, porque la industria, sí, claro. vaya, es un mercado potencialmente gigantesco o gigantesco para Estados Unidos, pero ¿es tan grave como se escucha realmente? Efectivamente, una medida de ese tipo, si no tiene sustento en los acuerdos, es la violación de más profundidad, si se quiere, de los acuerdos de OMC. Acordémonos que OMC lo que es nada más el mecanismo de implementación de un acuerdo que se llama originalmente GATT, Acuerdo General de Aranceles, de Comercio y Aranceles. Entonces, las violaciones con aranceles son las más serias. Si bien es cierto, el GATT ha incluido servicios desde hace una década y ha incluido productos agrícolas desde hace más o menos 2 décadas, desde sus orígenes, que es la mayor parte de un siglo, ha cubierto aranceles en temas industriales, en productos industriales. Entonces, violaciones arancelarias al acceso de un país al mercado doméstico de un producto industrial es algo así como el pecado madre, el pecado más grave que se puede cumplir dentro del sistema. Ahora, acordémonos que el sistema dice que este pecado, por otra parte, cuando no es la primera piedra, sino la reacción ante lo que hizo otro, no es un pescado, es la sanción justa. ¿Qué es lo que dice China? ¿Qué es lo que alega China? Me parece que en este caso me parece que va a terminar en panel. Me parece que ese panel muy posiblemente lo va a ganar Estados Unidos, pero me parece que esto es nada más rascar la superficie del potencial conflicto entre los dos, que incluye, como yo decía, la violación de parte de China de una serie de acuerdos, o el no cumplimiento de una serie de acuerdos en materia de propiedad intelectual, por un lado, y segundo, que estamos viendo las consecuencias de que no haya prosperado la actual ronda, o de que no queramos reconocer todavía que la actual ronda ya se murió. ¿Por qué? Porque en este momento los acuerdos que estamos cumpliendo, la ley que existe en OMC, es la ley que emerge de la ronda Uruguay que termina hace un buen rato. Es en esta ronda donde se iban a legislar los acuerdos en relación a los temas que son más problemáticos, más sensibles y más relevantes hoy. Y entonces lo que estamos viendo es que en la ausencia de nuevas reglas, los países están yendo a los árbitros a pedirles que interpreten las nuevas circunstancias dentro de las viejas reglas. Y eso es lo que genera un ambiente de agresividad como el que estamos viendo. En pocas palabras, primero que nada, cuando hablas de ronda, estás hablando de la ronda de Doha. Sí. Y a lo que te refieres es que si la ronda de Doha se hubiera completado, se hubieran resuelto, se hubieran evitado todos estos, gran parte de los problemas que hay en este momento entre China y Estados Unidos. ¿Es lo que estás diciendo? Me parece que sí, me parece que, bueno, hay un problema central que es el de la moneda. Exacto. Que era muy difícil que la ronda lo atendiera y va a tener que ser otro tipo de presión o otro tipo de negociación el que lo resuelva. Y bueno, ese mismo problema que tiene Estados Unidos con China en cuanto a moneda, lo tienen otros entre sí. Acordémonos, por ejemplo, de la ventaja que es para los alemanes, que aunque son responsables y podrían tener entonces la moneda fuerte que le corresponde a un país responsable, se benefician en la debilidad de su moneda de compartir la moneda con un montón de irresponsables, ¿verdad? Entonces, este tema de moneda van a ser una fricción que esta ronda no iba a atender. Exacto. Pero esta ronda
de haber culminado con éxito, posiblemente hubiera incluido en los acuerdos del GATT, en los acuerdos de OMC, acuerdos sobre los derechos que tienen las empresas de un país miembro cuando operan en otro país miembro. Muchas de las fricciones con China tienen que ver con eso. Y bueno, es en la ausencia de reglas que estamos viendo tanta fricción. Y también que esta ronda muy posiblemente hubiera incluido capítulos sobre revisión del cumplimiento de ciertos acuerdos existentes, como TRIPS, el Acuerdo de Propiedad Intelectual, que en ausencia de esas revisiones, entonces es más natural que se generen fricciones. Entonces, muchos de los pleitos actuales no existirían si la ronda hubiera podido terminar. Desgraciadamente, esa ya es pasta que se salió del tubo de pasta dental y yo no sé cómo se hace para volverla a meter, ¿verdad? Claro, y no, pues va a ser imposible. Ahora, bueno, justamente este fin de semana, estamos ahora 19 de diciembre, el fin de semana fue pues la última reunión ministerial para la ronda de Doha y previsiblemente fue otro fracaso más. Ahora, una pregunta, Alberto. La ronda de Doha se propuso hace 10 años ya, llevamos 10 años en este asunto. Hace 10 años el mundo era completamente otro. La pregunta es, ¿para qué? Fracaso tras fracaso tras fracaso. ¿Vale la pena seguir insistiendo en la ronda de Doha después de una década? Bueno, me parece que el problema es que nadie está encontrando cómo enterrar al muerto. Entonces, se rehúsan a desenchufarlo del respirador, aunque todos estamos de acuerdo que está muerto. La ronda arranca, acordémonos que después de la reunión de Seattle de finales del siglo pasado, después de las fricciones que se dieron con los acuerdos de la ronda Uruguay anteriores a eso, había un conjunto de países que estaban arrastrando mucho los pies en relación a una nueva ronda. Los países agroexportadores queríamos muy fuertemente una ronda porque se quiere resolver los problemas en agricultura que la ronda de Uruguay apenas empezó a rascar, pero no terminó de resolver. Como los países del otro lado en ese conflicto sabían que la razón estaba de nuestro lado, entonces se imaginaban que en agricultura iban a tener que hacer concesiones enormes. Y como eso es políticamente difícil para ellos, entonces estaban postergando una eventual ronda. Y vemos del lado de la Unión Europea y de algunos de los aliados en la Unión Europea y del lado de países como la India, una resistencia a arrancar la ronda desde finales del siglo XX. En el 2001 se da una circunstancia muy peculiar. Vienen los ataques terroristas a los Estados Unidos, un cambio grande en la geopolítica mundial y una preocupación de que no solo íbamos a ver las consecuencias políticas, sino una recesión como consecuencia de aquellos ataques. Y eso ayuda a conformar un consenso entre los países en que seguir retrasando el crear una nueva ronda no era viable, no era deseable. Y se lanza una ronda en el 2001 de caras a estar casi terminados en la reunión de Cancún del 2003. La ronda de Doha. La ronda de Doha se lanza en Doha y en Cancún iba a prácticamente terminarse porque se iba a tener un documento de modalidades. Yo fui uno de los ministros en el Green Room, en el cuarto verde, que se quiere la negociación final, en Cancún, donde desgraciadamente, por razones que van desde la dificultad de intereses de algunos países hasta el sesgo ideológico, creo yo, de otros, hasta tal vez errores de manejo de la reunión misma, no se llega a un acuerdo. Y el problema es que conforme pasa el tiempo, las razones que hicieron que se lograra lanzar la ronda se van haciendo viejitas. Sí. Y las razones que hacían que muchos no la quisieran se van haciendo cada vez más grandes. Y entonces, en este momento, en estas ministeriales que han ocurrido desde entonces, la de Hong Kong en el 2005 y sobre todo las que vinieron después, pues era básicamente claro que no se iba a lograr nada. Claro, por supuesto. Alberto Trejos, increíblemente se nos acabó el tiempo, 15 minutos de entrevista y contigo podemos estar hablando una hora o más y siempre interesante. Alberto Trejos, exministro de Comercio de Costa Rica, profesor actual del INCAI Business School, mi alma mater. Así es, te agradezco muchísimo y te deseo felices fiestas, Alberto. Sí, que la pases muy bien, entiendo que vas para México para Navidad y Año Nuevo, así sí. que tengas unas lindas fiestas en familia. Gracias. Igual para todos los que nos escuchan. Gracias.